Como campo de estudio académico, la historia oral nació en 1948, cuando Alan Nevins fundó la Oficina de Historia Oral en la Universidad de Columbia. En los años 70, Alessandro Portelli, profesor de literatura norteamericana de la Universidad de Roma, empezó a recopilar la historia oral de una pequeña ciudad fabril italiana. Portelli se dio cuenta de que la memoria era de por sí un hecho sobre el que debíamos reflexionar. Hoy, la mayoría de los historiadores documentales aceptan plenamente que las técnicas orales constituyen una parte esencial de la investigación histórica del siglo XX. Yo pienso que en el caso acá de Serina, que es una zona nueva, prácticamente dentro del contexto de lo que es la historia, tiene mucho valor la historia oral, porque es reciente. Y dirán, bueno, pero son 50 años, sí, es reciente. Y sí que es, podríamos decir, incluso comprobable. A mí me dice, esta cara era de tierra 40 años atrás. ¿Y será verdad? Sí, lo puedo averiguar enseguida. No es que tengo que ir como los romanos, que había una calle de piedra, pero no puedo ir a 2000 años atrás a buscar papeles. En esto es comprobable. Va a decir que en este caso específico acá de la historia de Serina, es aceptable. Lógicamente que a partir de ahora hay que empezar a hacerlo, no digo más serio ni menos serio, son serios los dos. Hay que empezar a hacerlo ya con la versión escrita, documentos ya hay, y hacer una cosa, como decía Mitre, con el plomo de la imprenta se hace la verdadera historia. Pero ojo con el plomo quizás, porque si no el plomo se hace muy pesado y una historia muy pesada tampoco es buena. Va a decir que también hay que escribirla con una conjunción de mano, mente y corazón. La mente le dicta a la mano para que escriba, pero el corazón le da el impulso. Villa Celina es un barrio perteneciente al Partido de la Matanza, que limita con la capital federal por medio de la avenida General Paz. Los primeros pobladores de estas tierras fueron los indios querandíes. Los primeros que estuvieron ahí fueron los querandíes, o los carandíes, o los querandes, como le llaman en aquel momento. Habrán visto asombrados, me imagino, cuando llegaron los primeros colonizadores o conquistadores, entre comillas. En realidad no venían a colonizar nada, sino que venían a conquistar, venían a buscar o usufructuar tierra. Con el paso del tiempo, luego de la conquista española, de ventas y transferencias, llegamos a principios del siglo XX, donde se producen los primeros loteos que conformaban la zona de Villa Madero, que incluía parte de la actual Villa Celina. Don Agustín Sasso y don Francisco Ambrosio Maglione. En el año 1911 le compró esta tierra a los Ramos Mejía y los Madero. Y bueno, una de las Ramos Mejía estaba casada después con esta gente, con don Agustín de Lía. Ahí viene también todo eso. Y compraron la fracción esta que va de Chilaver hasta el fondo se llama la calle Muerta, que ahora es Boulogne-sur-Mer. De
de la General Paz hasta Boulogne-sur-Mer, lo que antes era Avenida San Martín. Con el segundo loteo, realizado en la década del 30, comienza a reconstruirse esta historia. Creo que en el año 31 puede ser, que lotearon todo. En aquella época recuerdo de gente que compró lotes, que además de con la compra del lote le daban ladrillos para que pudieran edificar sus viviendas. Venían a cobrarle con un mateo. Y al que compraba el lote le regalaban, creo que 10.000 ladrillos para que edificaran. Pagaba la libreta, que todavía creo que debe andar por ahí, y le daba el recibito, 120 mensualidades. Todo estaba por hacerse. Los protagonistas recuerdan cómo era el barrio en ese entonces. Estaba conformada Villa Celina, Stratford a mi espalda. Creo que es la calle Raba, San Pedrito Vieja. Sí. Formaba una especie de lonja que terminaba en hoy Boulogne-sur-Mer, pero ayer San Martín. Era una franja de terreno de más o menos 20 cuadras por 3 o 4 de ancho. En ese tiempo no tenían nombre las calles todas. En este mismo lugar donde nosotros estamos ahora, una Nueva Mariquita Thompson, a 20 metros de acá había una laguna, que esta laguna se había formado de vías de ferrocarril que venían de los hornos de ladrillo y que atravesaban desde Aldo Bonzi, cruzando por la parte Tapiales, Villa Madero, cruzaban Villa Celina. Había faroles a querosén. Había una familia que le decían los faroleros, pero se llamaban de apellido Bamonde. Ellos encendían los faroles y a la mañana se encargaba de apagarlos. Cada 2 cuadras había un farol. En las zonas, las calles eran todas de barro. En la zona de Chilaver, para el lado de San Pedrito, estaba todo deshabitado, algunas que otras casas nada más. Había tanto barro que pasaban las haciendas. Desde la calle Olavarría hacia lo que nosotros llamábamos la calle Muerta. La calle Muerta no era transitable, era un zanjón. Que es el paredón del mercado central, que era donde más poblado estaba. Entonces ahí existían quintas, ahí existían 3 almacenes, ahí existía el colegio, porque lo primero que se pobló fue de atrás hacia adelante. Para ir a trabajar era un problema. Porque antes no había trabajo, pero el que trabajaba un peso comía así un puchero para 20 personas con un peso. Cuando éramos chicas nos divertíamos, no había nada acá. Se jugaba mucho al rango, al trompo, a la billarda, que hoy no existe más eso. Cada tanto venía la municipalidad con alguna película del cine. Ya había un lugar especial para ir, íbamos todos con la silla. Se daba contra la pared, que están los palacios, tienen la Casa Vieja, bueno, era todo para atrás, donde está Sacarelo, todo eso, no había nada. Entonces la máquina se ponía allá, venía de la municipalidad, la traían, la hacía venir don Palacios. Ahora después cuando éramos más o menos grandecitos, de 15 años así, nos divertíamos que venían todas las fiestas patrias, venían la banda y ahí se bailaba, se jugaba. La población crecía y con ella las necesidades. Los primeros comercios e industrias dieron forma a un modo de vida, la cultura del trabajo como pilar del crecimiento. Bueno, los primeros comercios, aquí cerca de acá de la zona, estaba Robuti. Además de las 2 villas, que tenía varias divisiones el comercio. Es la parte que da a la Ochava con Rivera, vendían productos de almacén, de perfumería, y además tenían ropa de trabajo. En aquella época las alpargatas y camisas y pantalones de lona. Había de farmacia hasta zapatería, de todo, almacén, todo. Después tenía una división y atrás tenía el despacho de bebidas,
con una barra, con un mostrador, me acuerdo una heladera a hielo, un sótano, ahí tenían el depósito de forraje porque también vendían avena, maíz para los caballos. Y después por Chilaver había un portón al que tenían acceso los carros y las chatas de aquella época y donde se vendían alambre, clavos, ladrillos, arena, cal, cemento, es decir, todo lo que uno necesitaba para la construcción. Venía querosén, venía de todo, en una palabra era de ramos generales. Íbamos a comprar el almacén de La Palma. Y después estaba el almacén La Palma, que ya estaba de Olavarría para el Bajo, una cuadra más allá de Olavarría y Cruz, en ese tiempo. Estaba Nicolás, el papá de Nicolásito, que tenían la carnicería, que tenían matadero inclusive ahí mismo. Justamente en esta zona donde ellos tenían las vacas que mataban, a donde estamos viviendo en este momento. Bueno, mi padre tuvo en Celina varias carnicerías hasta establecerse definitivamente acá en Rivera 2345. Además de tener la carnicería, tenía matadero, él faenaba 7 animales por día, proveía de carne a varias carnicerías de Celina, de Lugano y de Madero, y abastecía todas las quintas que había en aquella época en la villa y además a los hornos de ladrillos, que había una cantidad importante de hornos de ladrillo. Esa fachada fue terminada en el año 1929, fue hecha por un artesano y antes de subir al andamio se tomaba 1 litro de vino tinto y con un fratachito pequeño y un cucharín hizo ese frente. Estaba la fábrica de macetas, estaba la polaca que daba para Álvarez, estaba Bilbao, que era el que fabricaba jabón de alquitrán. La Maxor, que en principio fue una fábrica de armas, y después fue una fábrica de cocina, donde hoy está la delegación municipal. Estaba la fábrica de Palieres, que está en la colectora y en Stratford. En principio los dueños fueron la familia Durán y después se lo vendieron a Esoín. Se dice que mi padre fue el segundo obrero de la fábrica de Palire más importante que hubo, no solamente en la Argentina, sino en Sudamérica, que ahora lamentablemente el año pasado cerró. Adquirió bastante importancia en la década del 80 al colocar o atraer maquinarias de última generación que sacaban los palieres en segundos, mientras que en sus comienzos, recuerdo el martinete que se escuchaba desde casa, el golpeteo, era fragua y martinete para moldearlo, para forjarlo. Y una fábrica que hizo mucha historia dentro de Villa Celina porque trabajaba una cantidad enorme de muchachos. Villa Celina nunca fue una isla. El transporte facilitaba la comunicación con otras zonas. El breque era una especie de diligencia, vamos a decir así. Era un carro adaptado para el transporte de personas, todo entoldado. Tenía el acceso a los pasajeros, lo tenía en la parte posterior, un estribo con 2 escalones. Y una vez que subían, se bajaba un pequeño toldo y quedaban aislados del mundo. Se transportaba en un coche a caballo que lo llevaba hasta Madero o Lugano y les cobraba 10 centavos. Había 2 diligencias, no sé cómo llamarle. Era un vehículo con 4 ruedas, techado con lona o cuero, abrochado los lados, un asiento de cada lado. Tenía delante pescante adelante y 4 personas atrás. Iban 2 caballos como tirando. Me acuerdo de haber usado el breque porque yo era ya grandecita y había empezado a trabajar. Y el breque era del padre de unas compañeras de trabajo mío. Y a veces llovía y yo estaba a media cuadra
del asfalto. Entonces me gritaban de la esquina las chicas, vení, vení, vamos en el breque que así no te mojas. Esperaba a las maestras ahí en el donde estaba la estación de servicio ahí. Pero a las maestras las llevaba hasta la escuela. Y el dueño del breque vivió muchos años que lo guardaba el breque en Giribone y Ugarte, ahí, en la esquina. Ahí guardaban, estaban adentro el breque, el caballo. Malpesi fue el que tenía el breque. Con el paso del tiempo, fueron apareciendo nuevos medios de transporte. Funcionó un colectivo que era de la línea 2, que tenía la parada donde funciona la estación de servicio. Después entró el colectivo 15. El 141 llegaba hasta General Paz y Chilavere. Y el 15 creo que también llegaba hasta Chilavere y General Paz. Como un símbolo de la lucha vecinal, llega el asfalto tan deseado. Bueno, la primera calle asfaltada fue Chilaver hasta la calle Álvarez. En Álvarez se desviaba hacia la izquierda hasta la Avenida Cruz, que es esta que ustedes ven que es Ugarte, y de Avenida Cruz iba hasta la calle Muerta, hasta la que es Boulevard Sumer, y ahí se desviaba hasta la derecha, hasta la entrada de la estancia. Acá nunca la conocimos, yo de chico, y los que éramos chicos nunca decíamos la estancia de los Tapiales o la Chagra, no. De que yo tengo uso de razón siempre se llamó la estancia de Liga. La faltaron unos vecinos, entre ellos mi suegro. El asfalto se hizo en el año 31, 32, 33, en el año 30 se hizo más o menos. El que regenteaba la obra era don Juan Bautista Robuti, el famoso don Juan. Las calles de Villa Celina estaban iluminadas por faroles, hasta la llegada de la luz eléctrica. La luz, como nosotros la entendíamos de Segua, la trajeron los vecinos. Y pienso que para fin de año, principio del 32, vino la luz. Llegó, creo que si no me... entre el 31 y el 33, por la compañía CEP, Compañía Eléctrica Platense. Acá en la casa de mi padre, al lado, si ustedes cuando salen ven, va a estar el pilar original que habían puesto en ese año. Alumbrado público había por Chilaver, ¿entendés? Después, por ejemplo, vino esas columnas que hay con medidores. Era una cosa, ya tocar un botoncito y tener una luz es muy distinta a tener una lámpara querosén. Yo me acuerdo que era chica, que jugamos toda la noche, todos los chicos. Yo creo que esa noche no durmió ningún chico, todos jugando en la calle. Don Juan Robuti, recordado por la gente como aquel hombre impulsor del progreso del barrio, instaló la sala de primeros auxilios. Nosotros tuvimos el pionero acá, que fue don Juan Robuti, el fundador de la sala de primeros auxilios. No había hospital acá. 25 años estuvo. El día que se fundó la sala de primeros auxilios, con don Juan Robuti a la cabeza como presidente, después colaboraban Amadeo Garaventa, Benito Estrata, Oscar Viescas, y el primer médico fue el doctor Echenber, un médico que vivía en Lugano, que se prestó gentilmente a trabajar con la institución, y bueno, estuvo muchísimos años. En esta parte del club estaba la sala de atención clínica, después en el medio estaba la sala de esperas y del otro lado estaba el consultorio odontológico. Atendían las enfermeras todos los días y los médicos tenían sus turnos. Don Juan Robuti fue lo más progresista de la zona. La salita se hizo a pedido de Juan Robuti. Don Juan Robuti ha sido tendríamos que tener, qué sé yo, 4 o 5 Juan Robuti acá en la zona. Un hombre que siempre se preocupó por el bien de los chicos, por los remedios, nos vacunaban ahí en la salita. Siempre había, cuando llegaba la época buscando, en la salita de Don Juan. Él estuvo 25 años en la sala y bueno, después se enfermó y no pudo seguir más. O sea que se fundió la sala y al año más o menos la reabrieron con la ayuda de todos los vecinos. Un vecino colaboraba con una cosa, otro con otra, así la formaron de vuelta. Pero duró un año nada más. En una oportunidad necesitábamos
500 vacunas. Para la época tuvimos el problema de poliomielitis en el año 1956. Y bueno, él fue a La Plata para consultar, para pedirle al ministro esas vacunas, y le dijeron que el ministro, si él no tenía, no estaba agendado, no lo podía atender. Recuerdo que don Juan después nos contaba, me senté, pedí una silla, dice, me senté a esperarlo. Los empleados me miraban boquiabierto, como diciendo, ¿cómo este señor se queda ahí? Y se fue, volvió a Celina con las 500 vacunas. El ministro lo tuvo que atender y en el momento le dieron lo que él solicitaba. Eso da una pauta de la preocupación que tenía por la salud de nuestros chicos. Así recuerdan los vecinos a la primer escuela de la villa, a la que concurrían también chicos de barrios cercanos. La escuela 14, a la que yo concurrí en los 2 primeros grados, era una escuelita muy humilde, de gente también muy humilde, maestros extraordinarios. Yo recuerdo con mucho cariño a mi primera maestra, la señorita Aide Della Giovanna, que hacía un recorrido extraordinario para llegar a Villa Celina. Ella vivía en Victoria, partido de Tigre. Recuerdo que decía que tomaba el tren hasta Retiro, de Retiro hacía las combinaciones del subte hasta Primera Junta, de Primera Junta era traída por el 140, del ómnibus 41 hasta el General Paz y Chilaver, y después de ahí era llevada hasta la escuela con el Breque. Ahí crucé del primer grado inferior hasta el 4º. Y acá en esta escuela no llegaba más que a 3º o 4º. Siempre fue una escuela bastante buena para el barrio. Mis hijos fueron ahí todos. En esa época existía la copa de leche y el pancito que se le daba a todos los chicos de la escuela. Tenía la entrada por Chilaver, una arcada con, recuerdo de pintar las paredes de amarillo con el portón verde. Entramos a la escuela, había un patio. Después hacia la izquierda estaba la dirección, a la derecha estaba la salita de música. Después había 2 grados, el otro patio, y en la parte posterior estaban los demás grados, con un patio bastante amplio, los baños hacia el fondo, y después estaba la casa del casero, en aquella época, doña Dominga Castro, una mujer extraordinaria, una gallega bárbara. Me acuerdo de la portera, sí, durante muchísimos años, que fue doña Dominga. Me acuerdo de la directora, que era la señora López de Páez, que fue la primer directora. Estela López, la directora. Bueno, María Sanguinetti, en el 2º grado. Varias maestras pasaron. La que tuve en 3 grados consecutivos, que fue la señorita Aide. Creo que de esos nos acordamos la mayoría de todos. Pero dentro del aula, el respeto hacia la maestra, el respeto hacia la directora o director. La Escuela Nacional número 14, llamada Laines, fueron creadas por un presidente del Consejo Nacional de Educación, don Ponciano Vivanco, que en su momento, durante la presidencia de Vivanco, se crearon 1.400 escuelas nacionales en todo el territorio argentino. De este señor también tengo conocimiento de que impuso el izamiento de la bandera argentina en todos los frentes de las escuelas al inicio de la jornada.
Las luchas vecinales dieron origen a la Sociedad de Fomento, la cual comenzó a funcionar en el año 1933. Su primer presidente fue José Foti. La Sociedad de Fomento se funda el 3 de septiembre del año 1933. Yo no participé en la primera parte de la Sociedad de Fomento, pero era necesario tener una sociedad de fomento como para poder darle un progreso a la zona. La sociedad la formaron gente muy prominentes, gente extraordinaria, digamos, de trabajo. Después tuvimos la desgracia, digamos, de la expropiación de la zona, porque teníamos en Olavarría y Cruz, estaba la sede de la Sociedad de Fomento. Ahí donde está el tanque ahora. Ahí estaba la Sociedad de Fomento que se hizo, que después fue expropiada. Eso era propiedad de la Sociedad de Fomento de Villa Celina. Cruces, Rodríguez, Arturo Rodríguez, estaba Juan Foti, estaba mi papá incluso, el generoso Gallardi, que estaba también y había unos cuantos, Marano estaba también. Don Rodríguez, que fallecido ya, Don Foti, muchos vecinos viejos de acá fueron fundadores. Esa Sociedad de Fomento es un caminito ahí, con ladrillo. Lo hizo los mismos vecinos. Allá en el año 33-34, un caminito que si ustedes se caminan 20-30 metros de acá van a ver los ladrillos. Y el caminito que iban a madero porque la gente no tenía medio. Este camino, le llamaban el caminito de la hormiga, toda la gente que trabajaba especialmente en la fábrica Camea, en la fábrica de plomo, hacía ese recorrido, tomaba el caminito iba hasta la estación de Madero y después, siempre por la vía, iban a trabajar. Todo lo que se hizo a fuerza de los vecinos. La primera mejora que hubo fue una donación gubernamental, es decir, el doctor Eduardo Allende dona acá en la zona 1.902.000 pesos para la pavimentación de la calle Blanco Encalada, desde Stratford a Avenida Cruz, porque el plan de pavimentación de aquella época era unir asfaltos. Porque acá se pagó todo, acá la municipalidad nunca. Tal es así de que la donación que hizo el doctor Allende para la calle Blanco Encalada quedó en la nada, porque cuando vino el gobierno militar nos cobró asfalto. Este es un barrio que alguna vez, y es importante lo de esta historia que contamos todo lo de Celina, porque no es solamente el documento ahora, no es el documento que le va a quedar a muchísima gente, muchos descendientes de este barrio. Se hizo con el alma y el pulmón de la gente. Aquí la gente, para pagar todos los servicios que nosotros tenemos, sacaba de entrada del sueldo que cobraba de la quincena y separaba la plata para pagar la cuota del asfalto. Las columnas de luz las pagamos los vecinos. El pavimento lo pagamos todos los vecinos, padre, hijo. Todo los progresos que hubo, todo lo pagaron los vecinos. La vida social de la gente encontraba en los clubes un puente de encuentro. El club que existía acá, que yo conocí, fue el club Celina Central, que fue el que se unió a Riachuelo, y otro club 25 de Mayo que mucho no duró, mucho no estuvo. Celina Central y Riachuelo, que después hizo la unión, del cual yo fui fundador. Estaba Riachuelo, estaba 25 de mayo y después estaba el 12 de octubre. Había, vamos a decir, vamos a verlo en criollo, había una pica entre ellos bastante importante, especialmente en los primeros, les hablo de la década del 40, entre 25 de mayo y Riachuelo. Riachuelo, Celina Central y Club 25 de Mayo, los clubes más activos del momento, hablando la década del 40. En la década del 40 se produce la unión entre dos clubes del barrio, el Club Riachuelo y el Club Celina Central. Se fusionaron los dos clubes, por eso se llama Riachuelo Celina Central. En el 40 se hizo la unión.
Y después funcionó un tiempo también el Club 25 de Mayo, que funcionaba en Álvarez y Chilaver. Para el 25 de mayo, que era el aniversario del club vecino, bueno, nos despertábamos con las bombas de estruendo y por la música del Sol de 25, que estaba cantada por el Guri Muñoz, que era un socio de la Contra, decíamos nosotros. Bueno, después se hacía el partido, un partido de fútbol de la tercera división entre Riachuelo y 25 de mayo, y como la pica era mucha, venía la caballería, los agentes de a caballo, desde San Justo para controlar el orden. Se hacían baile, orquesta típica y jazz. Yo era joven en ese tiempo y iba a los clubes a bailar. Los carnavales de Riachuelo eran buenísimos, muy familiares. A la tarde se hacían los bailes infantiles, concurrían pero infinidad de chicos. Y a la noche el baile para adultos, donde se presentaban murgas, gente disfrazada, muy familiar. Pasábamos ratos muy amenos. Y los bailes de esa época eran familiares, porque se imagina que íbamos a los clubes y íbamos con personas mayores. No íbamos solas, ni mucho menos. Por este club pasaron muchas figuras de renombre, vamos a decir, nacional. Los primeros tiempos que yo recuerdo, cuando tenía el club tenía el salón acá enfrente donde está la carpintería, me acuerdo de Feliciano Brunelli, de Osvaldo Pugliese, de los Cotton Pickers. Después, cuando se trasladó acá, se hacían los bailes al aire libre. Bueno, estuvo Johnny Allen, Horacio Ascheri, vino Miguel Montero, Ángel Vargas, es decir, figuras de aquella época. Como una tragedia inesperada, en el año 1947, Villa Celina fue azotada por un tornado. 1947. Fue principio del 47. Nosotros decíamos el ciclón. Que eso empezó a la tarde y duró toda la noche. Venía de la parte oeste, giró sobre Álvarez, siguió todo por Álvarez y llegó a Villarrecondo. Cuando abríamos el postigo de la puerta, uno veía que volaba todo por el aire. No alcanzamos a ver exactamente en el momento en que se produce el tornado. Destruyó varias viviendas y en ese tornado murió uno de los personajes de aquella época, que era Gardel. Toda esta franja que va desde Unanue hacia lo que ahora es la Colectora era prácticamente lo que volteó. Destruyó varias viviendas. En una familia, marido, mujer, y creo que eran 7 hijos, murieron 6 hijos y murió la esposa de este hombre. La Fundación Eva Perón los proveyó de carpas con la promesa de después construir sus viviendas, cosa que nunca ocurrió. A partir de la década del 50, nuevos planes de vivienda complementan el formato de casas bajas con la incorporación de nuevos edificios. La religión ha sido desde siempre el sustento espiritual de los hombres. Nuestra tradición judeo-cristiana estuvo presente en cada momento de la historia. Bueno, más o menos corría el año 1958, a mediados, era pleno invierno. En el mes de agosto se rezó por primera vez una misa
en Villa Celina. Había 4 sacerdotes, el padre Julio, que era el párroco, el padre Antonio, y 2 padres jovencitos, que uno de ellos luego fue el primer rector del Colegio Sagrado Corazón, el padre Enrique Cherón. En el mes de mayo del año siguiente se puso la piedra fundamental de la parroquia. Vino por primera vez el señor obispo, Monseñor Raspanti, que en aquel entonces era obispo de Morón, pertenecíamos a la diócesis de Morón, y se inauguró, se bendijo el barrio Urquiza, hoy Juan Manuel de Rosas. Mucho público y chochos de la vida, todos los vecinos de Villa Celina que concurríamos los domingos a misa al Santo Cristo, porque ya íbamos a tener nuestra parroquia en Villa Celina. La primera iglesia fue el Sagrado Corazón. El día de San José, en menos de un año, el día de San José del año 61, se inauguró la parroquia, se dio la primera misa y la inauguración oficial fue 15 días después. La procesión de San Roque, a partir de la década del 60, fue una muestra más de la fe cristiana de nuestros pobladores. La fiesta de San Roque en el mes de agosto se hacía, se estuvo haciendo varios años. En el año 73, 74, 75, que se hicieron unas fiestas muy, muy lindas, pero fueron los últimos años. Después no se hizo más. A través de la parroquia Sagrado Corazón, surge la idea de crear un colegio secundario en Villa Celina. Hacía falta un colegio acá. Y por suerte se votó, se aprobó. Entre ellos estaba el señor Artuza, que también defendía mucho la creación del colegio secundario. Y eso se votó en el 66. El colegio recién pudo inaugurarse en el 69, 3 años después. Comenzó a construirse inmediatamente unas aulas dentro del recinto de la parroquia, pero después se vio que era muy chico eso y se abandonó y se utilizaron como aulas de catecismo y se hicieron trámites frente al Banco Hipotecario para conseguir más terreno. El Banco Hipotecario donó los terrenos donde actualmente funciona la escuela también. Nuevas culturas llegan al barrio y de esta manera la procesión de la Virgen de Copacabana, compuesta por danza, música y devoción,
dio un especial colorido a las calles del barrio. En esta historia, que relatan los vecinos, como en tantas otras, no pueden faltar los personajes, los destacados, los que de alguna manera se ganaron el corazón de la gente. Entre aquellos personajes que la gente no olvida, podemos nombrar a Juan Bautista Routi, Don Tito, quien colaborara a través de las organizaciones vecinales que fueron aflorando en la historia del barrio. Alcira Díaz de Ridruejo, la Gaucha. Además de trabajar y comprometerse en previsión social, la Gaucha fue conocida por curar a la gente. Doña Alcira, la curandera del barrio, extraordinaria. Curaba la culebrilla, curaba el empacho, el mal de ojo, curaba todo, va. Antonio Timoteo González, una calle del barrio lleva su nombre como un reconocimiento del Consejo Deliberante. Fortunato Covelo, Nato, una placa en la esquina de Coronel Domínguez y Barros Pasos, simboliza su dedicación hacia los niños. Algunos celinenses han trascendido las fronteras del barrio, destacándose por su reconocimiento a nivel nacional. En Celina vivió Oscar Pano, deportistas famosos que salieron del club, como ser Manuel Blanco, Mariano Zaccarello, Laureano Conde, Julio González, que jugaron en primera división, y Manuel Blanco fue representante argentino, siendo seleccionado en la época de Guillermo Stabile. Blanco podría ser que jugó en Racing. Después estaba González, Julio González con Zaccarello. Manuel Blanco, el que más me acuerdo, que después jugó en la primera de Racing. Y bueno, otros más. También había otras personas que no llegaron a jugar en primera, pero me sería haber jugado en primera, es Mariano Zaccarello, Lito. Lito era un deportista de lo mejor. En Riachuelo todos querían venir a jugar en el Club Riachuelo. Era el sueño de todos, pibes. Como aquel que quería la Boca, como aquel que quería River. Acá pasaba lo mismo. Estábamos acá en el barrio. Yo jugaba para 3 cuadras para allá y él para un equipo de acá. Éramos adversarios y hemos sacado mucha chispa, ¿no? Pero después, cuando llegamos a tener contacto con Riachuelo, que nos fuimos haciendo los pasos mayores, ahí nos juntamos. Nosotros fuimos un poco como embajadores de Celina. Nunca nos negamos el lugar de origen. Para nosotros era un orgullo decir que éramos de Villa Celina. Y además que pertenecíamos a esa escuela que era Riachuelo. Vos no sabés que una vez estábamos jugando un partido en la final allá en el Lucero y nos hicieron un penal, nos lo cobraron y el referee hizo seguir la pelota y le pasó la pelota al win izquierdo allá, ¿no? Y se cortaba solo del Lucero y adelantó la pelota, se metió la mamá de él y la pateó afuera. ¿Viste qué anécdota hermosa? Más famoso de acá, Ricardo Monti, el dramaturgo. Soy celinense de pura cepa. Monti, aparte de ser un orgullo para Villa Celina, creo que Monti es un orgullo para el país, ¿no? Hay una frase en una de mis obras, en Visita, en el monólogo final, donde habla el personaje central de unos campos y unos árboles misteriosos cruzando el campo.
Y eso es exactamente el campo, digamos, que saliendo de mi casa a la izquierda se extendía y que era para mí un espacio de misterio. Daniela Fernández inició su carrera en televisión como bailarina, luego pasó a ser conductora y obtuvo como reconocimiento a su trabajo el premio Martín Fierro. Néstor Lorenzo, futbolista destacado, quien representó a nuestro país, siendo parte de la selección en el Mundial de Italia 90. A pesar de su corta edad, Sebastián Franchini se destacó en televisión, teatro, cine y obtuvo como logro máximo el premio Martín Fierro. Sebastián Franchini. El jardín lo hice en Sonrisas, en la Sociedad de Fomento de Celina. Imposible olvidar al soldado Juan Raba. Una calle de Villa Celina lleva su nombre. Fue un soldado caído en la Guerra de Malvinas y es reconocido como aquel que en un acto de valentía entregó su vida por sus compañeros. Los protagonistas de este documento dan su versión acerca del nombre del barrio. La información que yo tengo desde tiempo, porque el doctor Madero tenía una hija que se llamaba Celina, en consecuencia el nombre de Celina. Bueno, creo que el dueño de los lotes tenía una hija que se llamaba Celina. Según se comentaba, de que Celina era el nombre de una de las dueñas de Celina. Eso es lo que se comentó siempre. Había una hija de Ramos Mejía de ese nombre y presumo que en homenaje, en honor a su hija, le pusieron Villa Celina o Celina a este paraje. El nombre de Celina, o la hija de la señora de Maglione, era el nombre de Celina. ¿Y la Celina se llama por la Celina de Maglione? Por la señora de Francisco Maglione, que se llamaba, porque falleció, Celina Teodora Rojas de Maglione. A su vez después hubo dos Celina más, una hija de ellos, Celina Maglione, y una nieta de ellos, también Celina. Este trabajo de investigación nos permite afirmar una vez más lo valioso que es el recurso humano. Podemos sostener con alegría que por mucho que se ha intentado quebrarnos como sociedad, el espíritu del hombre es indomable. Siempre que existan objetivos claros, la unión y la solidaridad surgirán espontáneamente. Creemos que los vecinos han dado testimonio de esto. Poblamos un lugar geográfico, incidimos en su naturaleza, contribuimos a su historia, al mismo tiempo que construimos nuestro propio proyecto de vida. La suma de todo esto es nuestro barrio, el espejo donde mirarnos. Acá la General Paz, desde el Río de la Plata al Puente de la Noria. ¿Cuál es la mejor ubicación de los suburbios de la capital federal? Y después me contás. Yo estoy agradecido de Dios de todo lo que tengo. Yo no sé lo que es decir, no me saludo con un vecino. Llevo 66 años y pico en Celina y no lo cambio por nada del mundo. He tenido muy buenos vecinos, he tenido muy buena gente, he conocido todo el barrio. ¿Cómo puedo estar arrepentido si lo mucho, poco, lo que pueda tener, se lo debo a mis vecinos? Los de antes y los de ahora. Celina no la cambio por nada. Tanto uno está metido dentro de su propio barrio que si tuviera cementerio, Celina uno quisiera que lo enterraran en Celina, porque es el lugar de uno, ¿no?